¿Qué pensarías si te dijera que en más de 120 años de participar en Juegos Olímpicos, México solo tiene 13 medallas de oro? Por supuesto que es un dato que asombra, y lo primero sería cuestionarnos ¿por qué? ¿Por qué solo se ha conseguido ese número de preseas doradas? ¿Será el nulo apoyo a muchos deportistas? ¿Será que los atletas de los demás países están mejor preparados? ¿Será que en las demás naciones sí hacen una planeación deportiva que les beneficie para lograr subir al podio olímpico? Tal vez, y solo tal vez, todos estos elementos se han sumado a lo largo de la historia para llevarnos a estos resultados. La representación mexicana ha participado en los Juegos Olímpicos desde la segunda edición de París 1900, y tras ausentarse en las ediciones de San Luis 1904, Londres 1908, Estocolmo 1912 y Amberes 1920, la delegación azteca ha asistido de manera ininterrumpida desde París 1924 hasta Tokio 2020. A pesar de que el medallero registra 13 metales dorados para nuestro país, sumando las preseas por equipo, son 31 atletas los que se han parado en lo más alto del podio para México en unos Juegos Olímpicos. Esta vez en Deportrip te contaremos sobre la obtención de dichas medallas como una manera de homenajear a estos deportistas que trabajaron y se esforzaron para colgarse una presea, para poner en alto a nuestra nación. Comenzamos en Londres 1948. La equitación sería la disciplina que nos daría el primer par de medallas al primer lugar. Humberto Mariles conquistó la prueba de salto individual y junto a Rubén Uriza Castro y Alberto Valdés Ramos conquistaron la prueba de salto por equipos. Algunos datos curiosos son los hechos de que el caballo con el que Mariles consiguió sus medallas se llamaba Arete, y otro aspecto todavía más contundente es el hecho de que Humberto es el único mexicano con 2 medallas de oro olímpicas. Por su parte, el caballo de Rubén Uriza se llamaba Hatuey, y en la prueba individual donde Mariles se llevó el oro, Uriza se quedó con la de plata, mientras que el caballo de Alberto Valdés se llamaba Chihuahua. Aunque la equitación no fue su primera pasión, pues en la primaria fue parte de los equipos de su escuela en fútbol y béisbol, así que su afición por los caballos inició en Francia, donde su padre fue enviado agregado militar. La tercera presea de oro llegaría a manos de Joaquín Capilla, quien, como ya hemos visto en otro video, es el máximo medallista olímpico mexicano. La extraordinaria trayectoria de este clavadista tuvo un punto de quiebre durante Helsinki 1952, pues se hizo amigo de Patricia McCormick, la campeona olímpica en trampolín y plataforma, y ella le presentó a su esposo Glenn McCormick, un entrenador estadounidense quien lo llevó a pulir su técnica para lograr que subiera a lo más alto del podio en los Panamericanos de Buenos Aires 1953, así como en otros campeonatos internacionales. Los últimos Juegos Olímpicos de Capilla fueron los de Melbourne 1956. A esta edición llegó con una gran experiencia competitiva y fue distinguido por segunda ocasión como abanderado de la delegación mexicana. Con el objetivo de ganar una medalla, el mexicano fue protagonista una vez más en la prueba que era su especialidad, la plataforma de 10 metros. La competencia de nueva cuenta fue reñida. Capilla y el estadounidense Gary Gilbert pelearon clavado a clavado para obtener la puntuación más alta, en un cierre dramático en el que la diferencia entre los dos fue solamente 3 centésimas. El mexicano logró imponerse consiguiendo 152.44 puntos, mientras que el estadounidense culminó su participación con 152.41 puntos. De esta manera, Joaquín Capilla se colgó la tan esperada medalla de oro y puso su nombre y el de México en lo más alto del podio olímpico. 12 años más tarde, Felipe Muñoz Capamas fue el encargado de darle el oro a México en natación durante los Juegos del 68. El tibio, como le decían, conquistó la prueba de los 200 metros pecho con un tiempo de 2 minutos 28 segundos. De acuerdo con Muñoz, se adentró en la natación porque así podía ocultar sus lágrimas, pues a la edad de 11 años le tocó vivir el divorcio de sus padres, algo que le afectó bastante, y como no quería que sus hermanos lo vieran llorar, encontró en la alberca su refugio. El tibio era candidato para obtener medalla en 1968, pero nadie se esperaba el oro, un verdadero héroe nacional. En
esos mismos Juegos Olímpicos celebrados en la Ciudad de México, Ricardo Delgado Nogales se colgó otra de oro. El pugilista se forjó en el barrio Bravo de Tepito. El Picoso, como le apodaban, consiguió el tricampeonato nacional peso mosca entre 1964 y 1966. La noche del 26 de octubre del 68, venció al polaco Artur Olek en la majestuosa Arena México. Como dato curioso, en una comida el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, le regaló a Nogales un reloj de oro, un juego de plumas y una casa en la Unidad Aragón. Seguimos con el deporte de los puños durante el 68, pues otro pugilista que se llevó la gloria en el box durante esta edición fue Antonio Roldán Reina. El mexicano sufrió para dar el peso pluma, sin embargo, estando en el ring se enfocó en pasar sobre sus rivales. Durante su participación derrotó a un representante de Sudán, a otro de Irlanda, uno de la Unión Soviética y en semifinales pasó sobre un keniano, para en la final pasar por encima del estadounidense Robinson. En dicha pelea por el título, Roldán fue completamente dominado. Sin embargo, el referee advirtió en 2 ocasiones a su rival y acabó ganando el combate por descalificación. Daniel Bautista se consagró en el atletismo durante Montreal 1976. El nacido en San Luis Potosí tiene una historia fascinante, pues fue el primero en conseguir oro para México en caminata. Se coronó en la prueba de 20 kilómetros de marcha, superando a los alemanes, quienes eran los favoritos para llevarse el primer lugar. Desde pequeño mostró interés y cualidades para el atletismo. Su hermano Lucio corría los 5,000 y 10,000 metros en el equipo de una constructora, mientras Daniel se desplazaba con él para cumplir tareas de utilero. Con el tiempo dejaría de ser corredor para convertirse en marchista, disciplina que combinaría con su trabajo de agente de tránsito en la capital de Nuevo León, pero su triunfo en Montreal se convirtió en una corona sin poder defender, pues 4 años después, en Moscú 1980, fue descalificado en un puente casi en la entrada al Estadio Olímpico, aproximadamente a 2 kilómetros de la meta. En esa edición también fue descalificado en los 50 kilómetros. Otro marchista que deslumbró al mundo fue Ernesto Canto. A este andarín también se le conoció como el rey de la marcha mexicana. Logró el oro en Los Ángeles 1984 en los 20 kilómetros de marcha. Para poder cumplir esta meta lo trabajó desde años atrás con mucha disciplina y dedicación, mismas que lo llevaron a recibir el Premio Nacional del Deporte en 1981. Ernesto fue el único atleta mexicano que ganó todas sus competencias en un solo ciclo olímpico: Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Mundial y Juegos Olímpicos. And a man who trains 7 to 8 hours a day is going to take home the gold from Mexico. Hour 23 minutes and 13 seconds for Canto. Sombrero and all, Frank. What country is that? Hablando de grandes leyendas de la caminata, llegó el turno de hablar de Raúl González, quien en esa misma edición de 1984 conquistó lo más alto de la prueba de 50 kilómetros de marcha. Además, ganó la plata en los 20 metros detrás de Ernesto Canto. Participó en 4 Juegos Olímpicos: Múnich 1972, Montreal 1976, Moscú 1980 y Los Ángeles 1984. Fue director de la Comisión Nacional del Deporte de 1988 a 1994 y de la Liga Mexicana de Béisbol de 2002 a 2004. 95,000 almas impulsando a Raúl González. Le están llevando una bandera, uno de seguridad. Vengo bien preparado a los Juegos y a los 32 años me voy a llevar la medalla de oro, me dijo Raúl González después de haber ganado la plata en los 20. González, la gloria la tiene él solo. La gloria para México, la segunda medalla de oro para nuestro país en Los Ángeles 84. Es momento de hablar de la primera mujer mexicana en darle oro al país, la grandiosa Soraya Jiménez, quien dejó absortos a todos durante Sydney 2000 al colgarse la máxima presea en halterofilia. En aquella ocasión, la mexicana levantó un total de 222.5 kilogramos, lo que en su momento representó un récord olímpico, un registro de 95 kilogramos en arranque y 127.5 en envión le permitieron conquistar el mundo. Soraya recibió la medalla en manos de don Mario Vázquez Raña, al grito de México, México. Al momento de escuchar el himno, la atleta mexicana saludó a la bandera en lo más alto del podio, para guardar en la eternidad uno de los momentos más emotivos en la historia del deporte mexicano. Curiosamente, su deporte favorito era el básquetbol y fue seleccionada infantil y juvenil junto a su hermana gemela Magali, y también practicó el bádminton y la natación antes de dedicarse por completo al levantamiento de pesas a los 14 años de edad.
Sidney. Soraya le va a dar a México la primera medalla de oro en categoría femenil en toda la historia de nuestro deporte. Trabajas tantos años para llegar y todo, que cuando llegas, la verdad es así como un sueño hecho realidad. Una disciplina en la que México ha destacado en los últimos años es el taekwondo, y en ese terreno, María del Rosario Espinosa tocó la gloria en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en la categoría de más de 67 kilogramos. Luego de este gran momento que vivió en las Olimpiadas celebradas en China, logró colgarse el bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, con lo que se convirtió en la primera atleta mexicana en ganar una presea adicional después de obtener un metal dorado, y fue la primera mujer en conseguir 2 medallas en pruebas individuales en la máxima justa del deporte, lo mismo que su boleto para los Juegos Olímpicos de Río 2016, los terceros de la guasavense de ya entonces 28 años. En el enfrentamiento por el título, María tuvo un combate muy complicado que no pudo descifrar ante la china Zheng Shuyin, quien con su 1.88 de estatura, 15 centímetros más que ella, le impidió atacar y la venció 5-1. Pese a la derrota, María del Rosario y todo México celebraron la obtención de la plaza, su tercera medalla en Juegos Olímpicos, con lo que pasaba a la historia como la primera mexicana en conseguir 3 preseas olímpicas en Juegos consecutivos. Siguiendo en el taekwondo, durante Beijing, la rama varonil tuvo en Guillermo Pérez una excelente representación, colgándose el metal dorado en la categoría de menos de 58 kilogramos. En la final se enfrentó al dominicano Yulis Gabriel Mercedes. Al terminar el primer asalto se mantenía el empate a 0. En el segundo asalto Guillermo tomó la delantera, sin embargo el dominicano lo empató en el tercer asalto. Luego de 4 capítulos se mantenía el empate a 1, por lo que los jueces intervinieron para fallar a favor de Guillermo. Para llegar a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, tuvo que derrotar en el torneo selectivo mexicano a Óscar Salazar, hermano de la famosa Iridia Salazar y ganador de la plata 4 años antes en Atenas 2004. Aquí es peligrosísimo. Ahí está el punto. Tiene que entrar. Lo tienen que marcar. Cano finta. Conecta. Memo. Venga. Y no lo están marcando. Ahí está Guillermo Pérez. ¡México! ¡México! ¡Ganamos! ¡Oro! ¡Oro! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! La tierra del talento de Michoacán. Para todo México. Para el mundo. Y eres inmortal, Guillermo Pérez, tu nombre se queda para siempre en la historia olímpica mexicana. Igual que Mariles, igual que Campilla, igual que el Tibio, que Roldán, que Delgado y que Bautista, que Canto, que González y Soraya. Hoy hay medalla de oro para México. Finalmente, la última medalla de oro conseguida por la delegación mexicana hasta la fecha de grabación de este video data del 11 de agosto de 2012. El mítico estadio de Wembley fue el escenario de un partido emotivo en el que México logró imponerse al favorito Brasil 2-1 con doblete de Oribe Peralta. En los instantes finales vino el descuento de Hulk, pero no fue suficiente para arrebatarle la gloria a los futbolistas mexicanos. Aquel oro de Londres tapó muchos años de mediocridad en el fútbol profesional de México. Fue la primera vez que este deporte le ha dado una alegría a la nación luego de tantos y tantos años de sinsabores. Pero esta hazaña merece un video aparte que próximamente podrás ver en este canal, pues ver a México campeón en fútbol es algo que no pasa muy seguido y en una de esas no se repita. ¿Qué te pareció este video? ¿Cuál es la medalla de oro para los mexicanos que has disfrutado más? Cuéntamelo en los comentarios. Si el video te gustó, te invito a dejar tu like, a compartirlo con amigos y familiares, además de invitarte a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que te enteres de un nuevo video y sigas con nosotros por este viaje con las mejores historias deportivas. Hasta la próxima.